La historia ha quedado en el olvido para proteger los intereses del capital. El anarquismo ha desaparecido y se ha llevado con él las ganas de libertad. ¡Libertad! Corría el año 36, donde el analfabetismo era consentido por el Estado para impedir la organización. La ignorancia se convertía en esclavitud. Los obreros no eran personas, solo mano de obra. Pero llegó el anarquismo, creando escuelas libres, donde los obreros aprendían a leer y escribir. Mediante medios culturales transmitían el mensaje del cambio social y la autogestión. ¿Dónde ha quedado ese ansia por prosperar que nos enseñaron nuestros abuelos, luchando contra el capital? Muertos en las cunetas por buscar otra realidad. Vuestra muerte no será en vano, pues yo la pienso recordar. Recordar, recordar. Las colectividades se apoderaron de campos y fábricas, echando a la patronal por el principio de autogestión. Triunfó la solidaridad, el pleno empleo floreció. No había Dios ni amor, solo el obrero por el obrero. Pero el fascismo mandó a asesinar y creó campos de concentración para matar a esos idealistas de los que hoy no hablan los libros de historia, para que no podamos recordar que nuestros abuelos murieron por la libertad. ¿Dónde ha quedado ese ansia por prosperar que nos enseñaron nuestros abuelos, luchando contra el capital? Muertos en las cunetas por buscar otra realidad. Vuestra muerte no será en vano, pues yo la pienso recordar. Recordar, recordar. Nunca podemos olvidar a los que murieron por un ideal.